En el capítulo de hoy del Retro Deportivo recordamos un hecho que no es tan del pasado, apenas superó una década y un año, pero que realmente parece antaño por lo que es la realidad del Sportivo luqueño. Sí, el auriazul, después de más de medio siglo, gritaba campeón. Después los registros dirían otra cosa, pero lo concreto es que para la apertura del 2007, el equipo que dirigía Miguel Ángel Sazú gritaría campeón de la apertura de ese año, y lo recordamos hoy con el testimonio de figuras fundamentales. Hubo una especie de cuadrado mágico, dos de sus protagonistas. Hablamos del capitán Jorge Núñez y la gran figura que tuvo aquel auriazul, César Cáceres Cañete, además del goleador, el hombre que marcó el primer gol de ese torneo para el Sportivo luqueño y el gol del campeonato. Julio Ortellado nos hablan de lo que fue aquella experiencia mágica para la ciudad de Luque. Un gusto recordar momentos tan lindos que hoy se valoran mucho más. Hay tantos recuerdos lindos que uno no sabe por dónde comenzar cuando habla de ese luqueño que hizo historia, porque lo que consiguió ese equipo de gente joven, de chicos que querían triunfar, fue muy lindo. Una racha impresionante de victoria que ya ni recordaba cuántos eran, pero sí que de haber estado último en las primeras fechas, comenzamos a ganar y no paramos hasta conseguir un título que hoy día se magnifica más, porque después de eso el luqueño no volvió a pelear cosas importantes dentro del campeonato local, y entonces hoy uno se siente más orgulloso de haber formado parte de ese equipo tan lindo, que era un equipo de gente joven y de gente que se hizo amiga dentro del club. Para mí algo muy importante, ¿verdad? En lo que fue mi carrera futbolística, conformé un plantel de compañeros, casi amigos, ¿verdad? Porque teníamos un plantel especial en el aspecto, era muy alegre, ¿verdad? Entonces nos llevamos muy bien, después de tantos años darle una alegría a esa ciudad. Fue algo muy especial, ¿verdad? En el momento no sentíamos lo que iba a marcar, yo pienso, para cada uno de nosotros, pero la gente después nos hizo sentir el cariño y nos demostró que era algo demasiado importante para ellos, ¿verdad? Para todos los hinchas luqueños. Y la verdad que algo muy importante para nosotros los jugadores, porque luqueño necesitaba de campeonato. Gracias a Dios, a la Virgen, nosotros con mis compañeros, con el cuerpo técnico y con los dirigentes logramos ese campeonato del 2007. Fue un campeonato merecido, creo, porque se jugó bien, se jugó la mayoría de los partidos muy bien y con victoria, y creo que eso fue lo más importante en el 2007. Al principio, todo equipo, todo plantel siempre sueña con eso, ¿verdad? Por más que por ahí uno tenga un equipo recién ascendido, un equipo que normalmente está de mitad de tabla, siempre tiene el sueño de salir campeón. Como jugador, como plantel, como técnico también yo pienso que es así. Pero yo pienso que en nuestro caso se dio, como no empezamos bien, ya no empezamos a dar cuenta por el camino que podíamos obtener eso. Cuando empezamos a agarrar la punta del campeonato y nos dábamos cuenta que teníamos un plantel ofensivamente muy bueno, ¿verdad? También gente que defendía bien, pero no iba muy bien ahí arriba. Así por decir, la gente estaba fina, teníamos un equipo de mitad de cancha para adelante que llegaba bastante o llevaba mucha contundencia al arco contrario, entonces yo pienso que por el camino nos dimos cuenta que podíamos obtener ese campeonato, ¿no? Nosotros, la meta era llegar lo más lejos posible. Perdimos, creo que el primero y el segundo partido, después comenzamos a ganar los partidos, sabiendo que Cerro estaba un poco lejos de nosotros, pero nosotros creíamos en nosotros y gracias a Dios se nos dio. No, imposible, imposible. El que te diga que se imaginaba ser campeón antes que inicie ese torneo del 2007 es un gran mentiroso, porque con muchos errores, con problemas dentro del club, con indecisiones, que empezamos la pretemporada, que no, era una locura pensar que podíamos ser campeones. Tenemos anécdotas con
con gente que hasta hoy día somos amigos, el caso de Lolo Avente, Willy Hermosilla, que en esa pretemporada del 2007, antes de la pretemporada, vamos a hablar con el presidente para ver si podíamos arreglar un mejor salario, y él nos echó a patada de la oficina y no nos presentamos, creo que el primer día de la pretemporada. Pero fue muy difícil el comienzo. Sí, claro que sí. Y con decirte, iban la tercera o cuarta fecha de ese 2007 y Luqueño estaba entre los últimos. Nosotros no habíamos ganado, las primeras cuatro fechas no habíamos ganado. Después hubo un sacudón y comenzamos a ganar. Empezamos con resultados que no eran lo que queríamos al comienzo, ¿verdad? Me parece que perdimos los 2 primeros partidos. Procuramos en el tercer partido de que nos vaya bien, ganamos el partido. Y de ahí en más fue una seguidilla de partidos que nos íbamos ganando, ¿verdad? Y a medida que iban transcurriendo los partidos nos dábamos cuenta que nos acercábamos más a los que estaban allá arriba, ¿verdad? Porque nosotros habíamos perdido los 2 primeros partidos, entonces estábamos atrás. Nos empezamos a dar cuenta que podíamos obtener algo importante para nosotros y también para toda la gente del Deportivo Luqueño, y nos empezaban a salir las cosas. Por suerte terminó bien, ¿verdad? La verdad que uno en ese momento no sabe bien lo que consigue, sabe que es algo lindo, lo disfruta, pero ahora le da la importancia que en ese momento obtuvimos, porque en mi caso personal, con 21 años, ser capitán de un equipo que después de 54 años sale campeón es un logro muy importante. Si un chico de 20, 21 años sale campeón en un equipo grande o en un equipo como Cerro y Olimpia, a los 6 meses ya se olvidan de eso, pero en el caso nuestro no, porque conseguimos algo importante para toda una ciudad que hasta hoy día, que van a ser 10, 11 años después de aquella hazaña, el equipo de Luque no volvió a conseguir un título. Entonces por eso uno está mucho más feliz, mucho más orgulloso de haber conseguido eso. Creo que fue por la confianza mismo del cuerpo técnico con los jugadores. Los jugadores éramos muy unidos en ese momento. Sabíamos que muy pronto llegamos al arco adversario, teníamos buenos arqueros, la defensa era muy sólida, el mediocampo creo que se entendían bien y teníamos 2 delanteros que luchaban toda la pelota, y en el banco le teníamos a Julio, que jugaba de titular o en el banco como cualquier otro jugador, pero gracias a Dios nos dio una gran mano. Teníamos, creo que un jugador muy diferente a la hora de crear fútbol, que era César Cáceres Cañete, que jugaba muy bien a la pelota, que sabía los tiempos, que manejaba muy bien el ensamblaje del juego del equipo, y arriba le teníamos a un Biancucci intratable que le encaraba a los más grandes centrales del fútbol paraguayo en ese tiempo y no lo podían parar. Entonces los de atrás, que jugábamos en el medio, era apoyarlo, desdoblarnos para atacar con ellos, y también a la hora de la marca. Creo que todos tuvimos nuestro aporte, cada uno en su puesto hizo lo mejor que pudo, y creo que lo fundamental fue el gol de Julio Ortellado para el campeonato, donde buscamos por todas partes y a última hora se nos dio y fue el gol del campeonato que buscamos en ese momento. Yo creo que en ese equipo el que puso las pautas, el que puso el orden dentro del juego, el que de pronto nos mostró el camino en realidad de cómo teníamos que jugar, fue César Cáceres Cañete, porque era el más grande del equipo. Por más que yo sea el capitán de ese equipo, después éramos todos muy jóvenes, y César era el líder dentro del equipo, el que siempre hablaba con todos, el que de pronto nos decía: aprovechemos, juguemos a la espalda de tal jugador
o juguemos por la derecha porque estamos entrando. Como lo reconocían sus propios protagonistas, ni siquiera ellos podían creer que estaban hechos para ser candidatos, porque Luqueño desplegó uno de los mejores fútbol que recuerda la última década del fútbol paraguayo, con contundencia y un juego muy vistoso y bonito para la época. Un equipo que en los primeros 4 partidos apenas había conseguido 2 de 12 posibles y que estaba anteúltimo, sí, más cerca de la cola, y que después iba a meter una tremenda racha entre la 7ª fecha y la 20ª, cuando en aquel domingo de mucho frío en la temperatura, pero bastante calor, en lo que era la euforia de toda una ciudad, gritaría campeón con los protagonistas que seguimos escuchando. Miguel es una buena persona, fue un buen técnico con nosotros. Él escuchaba a los jugadores como nosotros le escuchamos a él, nos llevábamos bien en todo sentido. Creo que fue por eso que Luqueño llegó al campeonato. De pronto él transmitía mucha confianza, era un tipo que le gustaba atacar, que nos daba mucha libertad para atacar. Entonces el desdoble que tenían los volantes y también los carrileros era algo que él lo fue fortaleciendo, porque daba mucha confianza, alentaba mucho a los chicos, de pronto plantear bien los partidos y encontrar el equipo que a la larga fue lo más importante. Puedes tener muy buenos jugadores, pero si no los ubicas bien, es difícil que se complementen todos, y creo que su mayor virtud fue encontrar el equipo ideal que llevó al título 2 fechas antes que termine el torneo. Y el profe era una persona, a lo mejor como técnico, él se comportaba más como un amigo nuestro, ¿verdad? Él nos apoyaba bastante, si había algún inconveniente, siempre procuraba dialogar, no era una persona de chocar. Trabajaba lo justo y necesario, tanto técnico como físicamente. Era un amigo. La verdad, yo pienso que para cada uno de nosotros era un amigo, y nosotros también nos damos cuenta de eso, del apoyo que él nos daba, y nosotros procuramos retribuirle adentro de la cancha eso, ¿verdad? Y yo pienso que tuvo mucho que ver que él fuera así con nosotros, para que nosotros podamos retribuirle adentro de la cancha esa confianza que él nos brindaba, ¿verdad? En mi caso y en el de la mayoría de los chicos que estábamos en ese plantel, ya veníamos de años atrás con el club, ya le conocíamos a todos los de la hinchada organizada del club, y ellos siempre nos daban su apoyo. Eran de exigirle más a los que llegaban de afuera o de otros clubes, que entiendan la idea del luqueño, y nosotros ya lo teníamos impregnado, y entonces para nosotros fue muy fácil, creo yo, hacer un gran grupo entre dirigentes, jugadores, cuerpo técnico y la gente de afuera, que era importante el apoyo que nos brindaban, porque ellos estaban en los entrenamientos, en las concentraciones. Cuando las cosas iban mal, siempre nos dieron el apoyo que se necesita como para uno esforzarse más, y yo creo que en ese año se formó un equipo, un conglomerado de cosas que a la larga dio resultado. Y la verdad que contra Tacuarí, cuando jugamos en el estadio, de la concentración de esa noche, a la mañana nosotros nos despertamos temprano con Lolo Avente, nos íbamos a misa, y de la mañana ya había la gente en la cancha comprando entradas, saludando. Y pucha, era impresionante cómo la gente se portó con nosotros. El aficionado luqueño es
Es medio difícil de explicar, ¿verdad? Hay que estar ahí adentro como para darse cuenta de la pasión que ellos tienen. Yo antes de llegar ahí nunca me di cuenta de eso, ¿verdad? Una vez que estuve como jugador y formé parte de ese plantel, me di cuenta de lo que ellos sienten, de lo que ellos... que no es solamente un club, ¿verdad? Para ellos es representarle a una ciudad que es muy fanática. Si vos te das cuenta, mirás por Luque, ellos pintan todo con el color de los colores deportivos luqueños, ¿verdad? Entonces, a la hora también que te va bien, ellos te dan todo el apoyo. Yo pienso que exageradamente te dan el apoyo, que te van a dar cosas que ellos no tienen para graficarte, ¿verdad? Lo que es el aficionado, el público luqueño. Cosas que ellos mismos no tienen, te van a hacer llegar a vos como un presente o para agradecerte lo que vos haces adentro de la cancha, ¿verdad? Pero a la hora que te va mal, también te van a estar reprochando, ¿verdad? Es un público muy exigente y que quiere que el Deportivo Luqueño siempre esté entre los primeros, ¿verdad? La verdad que sí, salimos campeón gracias al sacrificio y a la predisposición de los compañeros. Y sí, fue larguísima, creo que llevamos 6 horas del estadio, fue algo muy hermoso. La gente nos acompañó, nos apoyó en todos los partidos y eso agradecerle a la gente porque son fieles a Luqueño. Lo de Luqueño fue único porque yo recuerdo que nos tomó 5 horas llegar desde el estadio Defensores del Chaco hasta la cancha del Sportivo Luqueño, que normalmente es un viaje de 30 a 40 minutos. A nosotros nos tomó 5 horas. 5 horas porque la gente no nos dejaba salir primero del estadio, quería festejar en el estadio. Después, al salir del Defensores del Chaco, se había preparado un camión sin techo, digamos, que era el típico camión para los festejos. Nos subieron a ese camión y la gente se ponía frente al camión, caminaba desde el estadio hasta Luque festejando y no nos dejaban avanzar. Había caravanas que ponían autos enfrente del camión, nosotros no podíamos avanzar y a medida que transcurría la noche ya se hacía cada vez más tarde y nos tocó llegar en 5 horas, un festejo interminable. Yo me acuerdo que esa noche, antes de ese partido, alrededor del estadio, nosotros concentramos en el estadio, ¿verdad? El Deportivo Luqueño. Se cerró las calles se cerraban, ellos vinieron a cantar, tanto barra brava como público que no tiene nada que ver con la barra, ¿verdad? Pero que venía a hacerte llegar el aliento, ¿verdad? Estuvieron como 1 o 2 horas cantando ahí, cosa que a mí nunca me tocó vivir todavía, ¿verdad? En ese momento lo viví y te hizo sentir que ellos querían, ¿verdad? Tanto como nosotros, ellos querían que nosotros tengamos ese título, ¿verdad? Al otro día, irnos al estadio, había la misma cantidad de gente para subirnos al bus. Era algo, normalmente uno ve a nivel internacional que la gente en Argentina es así de fanática, ¿verdad? Que le apoya a su club y cuando salen del hotel se van a apoyar, están ahí. Y en este caso nos pasó eso a nosotros con Deportivo Luqueño, ¿verdad? Y estando en el estadio ya, obteniendo el campeonato contra Tacuarí, nos costó 5 horas llegar de Sajonia a la ciudad de Luque, ¿verdad? Con eso te digo todo, que no nos dejaban movernos el camión en que veníamos, no se podía mover de la multitud de gente que había, ¿verdad? Era un equipo de gente joven, de gente que aspiraba a salir adelante, que quería conseguir algo importante. No podíamos asegurar que íbamos a conseguir un campeonato, pero éramos un equipo de amigos que llegamos juntos a Primera División y ya después del correr de los partidos de pronto nos hacían ver que podíamos conseguir algo importante, que podíamos luchar contra los equipos grandes y partido a partido se fue dando que nos hicimos más fuertes y después de haber ganado un partido, creo que al puntero que era Cerro Porteño, uno ya comenzó a creer,
más firmemente en que se podía conseguir. No era descabellada la idea de decir que podíamos ser campeones porque en cada partido marcábamos muchos goles, el equipo jugaba bien, estaba en alza y teníamos muy buenos jugadores en esa camada. Entonces yo creo que después de la victoria de Cerro Porteño y ya con unas victorias consecutivas, el equipo creyó que podía, pero no lo festejamos hasta que se le ganó a Tacuarí. El partido que obtuvimos el campeonato contra Tacuarí, me tocó estar en el banco, era como otro partido. Y a mi lado estaba sentado Arturo Aquino, ¿verdad? Y transcurrían los minutos, segundo tiempo, no podíamos meter, queríamos obtener esa tarde-noche sí o sí el campeonato porque se podía dar si nosotros ganábamos. Y entre risa y broma y serio, ¿verdad? Eso le digo a Arturo, me dice Arturo, no podemos meter esto, aquello, y le digo yo, no te vas a preocupar, Arturo, enseguida voy a entrar y voy a meter el gol y vamos a salir campeón, ¿verdad? Pero entre broma, normalmente se dice casi jabe, como se dice en guaraní, casi jabe, pero en serio, ¿verdad? Y siempre se me quedó marcado porque pasó eso, ¿verdad? Normalmente se dice, uno tiene que pedir por la boca lo que quiere, ¿verdad? Y cuando pasó eso, metí el gol, terminó el partido y Arturo se fue y me abrazó y me dijo, dijiste que eso iba a pasar, y así fue, ¿verdad? Para mí es un recordatorio que hasta ahora me acuerdo y me pone piel de gallina, ¿verdad? De recordar cosas así. Entonces es una anécdota para mí, una anécdota positiva, ¿verdad? Que uno, tanto como jugador o exjugador, siempre llevo en cuenta en mi vida diaria y todo. Y la mayoría de los jugadores del 2007 no propusimos una meta de llegar lo más lejos posible. Llegamos al campeonato, que fue lo que queríamos después de los 9 partidos de victoria que teníamos. Y creo que ellos necesitan de triunfo y de confianza. Creo que actitud tienen, pero falta de confianza de los jugadores. Creo que son jugadores muy buenos y hay muchos jugadores experimentados que pueden aportar su grano de arena. Para dimensionar la campaña de aquel Sportivo Luqueño, desde la 7ª fecha hasta la fecha 20, solamente aquel derechazo del Mao Molina del Olimpia sobre la hora impidió que todo sea triunfo. Sí, hablamos de un equipo que consiguió sus 15 victorias casi en ese lapso, sumando lo que fue su primer triunfo en aquella jornada contra el 2 de mayo, luego del debut con derrota ante Cerro, la vieja olla y los empates que generaban cierta duda. Es cierto que después en la finalísima perdería contra Libertad y que por eso no se registra como una estrella. Por eso todavía el último título del Sportivo Luqueño tiene que ir y remontarse a 1953, pero en la retina del hincha del Sportivo Luqueño y también de todo futbolero, uno siempre recuerda con cariño lo que fue aquella campaña del 2007, que significó inclusive aquel recordado partido del año siguiente contra el San Pablo de Adriano, donde el Pinocho Duarte marcaría uno de los goles más gritados también en el Feliciano Cáceres. Contrastando con la realidad, con la actualidad, pero de eso también se trata el Retro Deportivo. Por eso nos despedimos con la promesa de volver con otro capítulo para recordar las grandes hazañas y los hitos del deporte nacional e internacional.